Adelante, hermana. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos gracias, porque qué bueno es que hay un remanente aquí que anhela conocer más de tu palabra, Señor, que tú dejaste para que podamos vivir con sabiduría en la tierra y alcanzar un día la plena vida eterna. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad y te ponemos en tus manos este estudio. Señor, gracias porque el Pastor Domingo se empeña en preparar material, en explicar, pero él sabe, Señor, y también nosotros, que si tu Santo Espíritu no obra a través de él, no logra su prometido que hay para este estudio, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tú guiándole y también que sea tú con nosotros, sensibilizando nuestros corazones y permitiéndonos, Señor, ser oidores, que practiquemos lo que escuchemos y también que lo compartamos con otros. Te pedimos, Señor, que sea tú tomando dominio y control de cada palabra, de cada participante, de cada información que se va a impartir en este estudio. Sé tú con nosotros y permite que todo lo que se haga sea guiado por ti y para gloria y honra tuya. A ti oramos y en tu mano estamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Pues vamos a continuar, mis hermanos, con este interesante tema, escudriñando la Biblia. Y hoy vamos a comenzar a utilizar algunos detalles que pueden parecer académicos, pero ciertamente es que no hay otra manera de expresar lo que vamos a decir. Entonces, hay algunos conceptos que pueden parecer de teología pura, pero no hay otra manera. Y lo importante es esto: aunque usted se le olvide el nombre de una cosa, si usted aprende a usarla, el propósito está bien. Así que puede que se nos olvide algún concepto de esto, pero si nosotros lo utilizamos apropiadamente, entonces creo que estamos logrando el objetivo. Por ejemplo, miren, hay cosas tecnológicas de mi computadora que a mí se me traba el nombre, que yo no sé. Hay detalles y asuntos, pero yo los sé usar. He aprendido a usarlo y no muchas veces tengo que pedir ayuda a los hijos sobre ciertas cosas tecnológicas, pero aprendo a usarla, y aunque no me acuerde del nombre, pero lo aprendo a usar. Eso yo les recomiendo a ustedes en cuanto a ciertas cosas que vamos a estudiar acá, que aunque no conserven los conceptos teológicos, si lo conservan, mucho mejor, pero si no, pero que lo usemos apropiadamente. Entonces, hoy vamos a ver en la página 7 las tres formas de expresión bíblica. Todo estudiante de la Biblia debe saber que la Biblia utiliza tres formas de expresión, solo tres, y ellas son el discurso, la poesía y la narrativa. Así que, mire, cualquier página de la Biblia que usted abra y cuando usted lea va a encontrar unas de estas tres formas de expresión. Así que no importa en qué lugar, vamos a hallar un discurso, vamos a hallar una poesía o vamos a hallar una narración de un hecho, de un acontecimiento, de una historia. Así que es importante nosotros destacar esto. Mire qué sencillo: discurso, poesía y narración. Así que es sencillo nosotros poder aprender esto. Aunque usted lo tiene ahí en el folleto, si usted lo anota, le puede pasar como a mí. A veces hay personas que conozco y se me olvida el nombre,
y tengo que preguntárselo la segunda vez, lo hago tácticamente, se lo pregunto la segunda vez y entonces ¿sabe lo que hago? Lo anoto y ya después que lo anoto se me queda como grabado después de anotarlo. Así que todos estos ejercicios son detallitos que uno puede hacerlo y que son parte didáctico en el aprendizaje. Esto no es un asunto que tal vez puede funcionar, esto va a funcionar de forma segura. Entonces, miren, cuando nosotros vemos a Mateo, quiero que vayan todos a Mateo, capítulo 5. Mateo, así que busquen su Biblia. Mateo, capítulo 5. Y cuando nosotros, espero que todos tengan Mateo, capítulo 5, cuando nosotros comenzamos a leer este capítulo 5 de Mateo, sabemos bien que se le conoce como el Sermón del Monte. Entonces, Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, todo esto abarca el Sermón del Monte. Así que hay un montón de enseñanzas allí. Y cuando estamos viendo esto, inmediatamente nosotros entendemos qué está dando Jesús aquí. Está dando un discurso. Jesús está exponiendo. Noten cómo el Señor está aquí utilizando todas estas herramientas para enseñar diferentes cosas a los discípulos y a las personas que estaban escuchando. Así que esto que estamos viendo acá es un discurso y lo vamos a hallar en muchísimas otras partes de la Biblia. Vamos a hallar cuando se hace una exposición de un tema, estamos hablando acá de un discurso. Ahora, cualquier pasaje bíblico donde no haya una poesía o donde no se esté narrando un acontecimiento, se trata de un discurso. Así que cualquier pasaje, usted puede abrir la Biblia ahora mismo en cualquier parte. Usted la abre así, sin estar buscando específicamente una cita, y usted se va a dar cuenta que si no es una poesía, si no está narrando algo, entonces eso es un discurso que usted estará leyendo. Ahora, si leemos cualquier salmo, si leemos nosotros cualquier parte del libro de Eclesiastés, cualquier parte del libro de los Proverbios y cualquier parte de Cantar de los Cantares, así como se ha considerado también el libro de Job dentro del género poético. Si usted nota, aunque no tienen quizás los detalles literarios específicos de los diferentes tipos de poemas que hay, pero cae dentro de lo que es la literatura poética. Así que cualquier salmo, cualquier proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, nos vamos a dar cuenta por el lenguaje que utiliza que estamos ante una poesía. Así que, no solo es importante que entiendan esto, y es que no solo significa que poesía aparece solo en esos libros. Esos son libros poéticos, son libros poéticos, como hay otros libros que son históricos, pero
puede aparecer poesía como tal. La hay en otros libros de la Biblia. Así que ya tenemos que cualquier asunto que diga la Biblia que no sea una poesía o que no sea narrando algo, eso es un discurso. Y cuáles son los libros que hablan en lenguaje poético. Ahora, el libro de Esther, el libro de Ruth, por ejemplo, los libros de Samuel, Jueces, el libro de Josué, y así sucesivamente las crónicas, los reyes, todos esos libros, ¿qué hacen? Narran historias. Todos esos libros lo que hace es que narran. Entonces, estamos ante una narrativa. Así que es lo que nosotros vamos a ver en toda la Biblia. Así que la Biblia tiene tres formas de expresión: el discurso, la poesía y la narrativa. Cualquier parte que usted abra, usted se puede dar cuenta con leer un poquito a qué se está refiriendo. Después de saber esto, pues ya usted, cuando vaya a escudriñar la Biblia, usted va a decir inmediatamente, oh, esto es una poesía, oh, esto es una narración porque está contando una historia, está analizando una parábola, en fin. Y va a leer en otra parte y dice, no, esto es un discurso, esto vemos con claridad que es un discurso. También podría ser esto, mire, podría ser que en un solo libro de la Biblia aparezcan las tres formas de expresión. Así que puede que un libro tenga las tres formas de expresión. Y yo quiero que usted ahora busque en su Biblia al profeta Isaías. Vamos a buscar al profeta Isaías en el capítulo 1. Así que busque el profeta Isaías, está a la derecha de los Salmos. Es el primer de los libros proféticos que aparecen en la Biblia. Así que, pero esto ya es otra clasificación diferente a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, miren, ¿qué es lo que estamos buscando ahora con lo que vamos a estudiar? Vamos a ver que un libro de la Biblia puede contener las tres formas de expresiones bíblicas. Y vamos a hallar en el libro de Isaías, vamos a hallar las tres formas. Entonces, miren, en el capítulo 1 de Isaías, noten cómo él comienza a hablar. Isaías aquí no está narrando un acontecimiento que pasó, o no está hablando de un acontecimiento futuro que ha de acontecer, sino que está dando un discurso. Miren lo que dice el verso 4: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Todo eso se lo está diciendo al pueblo de Israel, no es a otra nación. Y así sucesivamente, si nosotros podemos leer todo el capítulo completo, vamos a encontrar, miren lo que dice el verso 17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. El 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que si quisiereis, verso 19, y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Qué es lo que está dando aquí el profeta? Está dando un discurso, hermano. Noten que todo este capítulo trata una forma de discurso. Así que, pero ¿será que todo el libro de Isaías es un discurso completo? Pues no es así. Vamos a ver otro ejemplo aquí mismo en este libro. Vamos a buscar el capítulo 12. Así que busquen el capítulo 12. Miren, creo que todos ya tienen el capítulo 12. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Eso es una poesía, hermano. Así que tiene un lenguaje poético. Entonces noten, Isaías es un libro profético. Recuerden que ya esto es otra clasificación que tienen los diferentes libros de la Biblia. Así que Isaías corresponde al grupo de los profetas mayores, que así se llaman en la Biblia. Ahora, ya vimos que el capítulo 1 es un discurso, pero el capítulo 12 en este libro es una poesía. Habla acerca de este cántico de acción de gracias delante del Señor. Ahora, vamos a ver el tercero de las expresiones. Vamos a buscar el capítulo 37. Capítulo 37. Miren otro caso, antes de ver el 37, el 35 también caería dentro de un lenguaje poético. El 35. Esto no quiere decir que un modo de expresión o una forma de expresión bíblica tiene mayor autoridad, mayor sentido, mayor contenido que otra. Todas son inspiradas por Dios. Recuérdense que uno de los principios a los cuales le dedicamos tiempo en las 2 primeras semanas es ver que toda la Biblia es palabra de Dios. Entonces, no hay una palabra de Dios que tenga un nivel de inspiración mayor que otra palabra de Dios, porque es el mismo Espíritu Santo quien inspiró todos los libros de la Biblia. Así que no quiere decir que si algo es un discurso, tiene mayor autoridad, mayor credibilidad
que una poesía, porque es una poesía. Todo es inspirado por Dios. Ok, solo quise que miraran este capítulo 35, que es otro modelo de poesía. Ahora, noten que en el capítulo 36, miren cómo inicia este capítulo 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y ahí comienza a narrar, hermano, todo aquello. Es una invasión de los asirios a la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 37 continúa hablando. Esto fue un hecho histórico, esto fue un acontecimiento. En todo el capítulo 37, el capítulo 38 también continúa narrando y finaliza en el 39, el verso 8 del 39. Si usted se pone a leer todo esto, va a descubrir que aquí está narrando una serie de acontecimientos que sucedieron. Entonces, estos capítulos, desde el 36 hasta el 39, ¿qué son? Es una narrativa. Está narrando. Ahora, quiero que en este mismo sentido usted mire el capítulo 40. Capítulo 40 de Isaías. Noten que en el capítulo 40, mire cómo inicia: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que esto que habla el capítulo 40 es un discurso. Noten el 35, vamos a verlo otra vez. El 35, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Esto es una poesía. Así que miren, el 35 es una poesía. Del 36 al 39 es una narración. Está narrando una serie de acontecimientos que ocurrieron, y a partir del 40, y ahora mismo no puedo precisarles hasta cuál, usted comienza a leer desde el 40 y va a encontrar aquí que es un discurso. Comienza a hablar, y casi todos los capítulos, y bueno, tendría que revisarlos todos pero según estoy viendo, casi todos los capítulos hablan de forma de discurso. Esto es muy sencillo, hermanos. Esto es muy sencillo. Solo usted necesita tener claro en su mente que la Biblia utiliza 3 formas de expresión. Y aquí están, y eso lo podemos ver en todos los libros de la Biblia, salvo algunos casos, algunos libros que son específicamente de un género, pero podemos encontrar en
cualquier libro de la Biblia fácilmente una poesía, una narración y un discurso. Y vamos a ver si hay alguna pregunta acerca de esto. Esto, repito, hermanos, son detalles importantes porque ya estamos entrando en lo que es el estudio práctico de la Biblia. Yo sé que a partir de este momento, cada vez que usted abra la Biblia y vaya a leer, usted va a decir, déjame ver, ¿será esto un discurso? ¿Será esto una poesía o será una narración? Usted ya va a tener esto claro en su mente y esto le va a ayudar a ir entendiendo mejor la palabra de Dios. De esa manera, pues nosotros tenemos ya cierto camino allanado para poder interpretar mejor lo que la palabra de Dios dice. Algunas preguntas, algún comentario, si ustedes quieren preguntarme de algún capítulo, si usted ha visto algún capítulo en la Biblia y quiere preguntarme qué es, podemos verlo. Ustedes saben que yo no tengo prisa con esto. El propósito es que aprendamos estas cosas para que le saquemos provecho. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay mano levantada, pastor. Ah, perdón, hermano Abel. Sí, pastor, una pregunta que le quiero hacer nada más, porque en un curso que estuvimos en Sterling, nos dijeron que el sermón del monte es el ADN del cristiano. Eso es correcto. Pero ¿a qué se estaban refiriendo, hermanos? A todo. Aquí escribí yo, porque el pastor Medina, yo siempre documento todo, y lo mira, qué casualidad. Ahí lo puse, había dicho que el sermón del monte era el ADN del cristiano. Pastor, no me quiero salir del hilo suyo, pero quería saber si eso era correcto. El ADN del cristiano. Eso es lo que él había dicho. El ADN entiendo que es el mapa genético del cuerpo. Exacto, y eso es lo que él dijo, pero eso me tenía inquieta, así que no quiero salirme del hilo. Sí. Sí, miren lo que pasa, hermanos. En predicaciones y enseñanza hay un aspecto que se llama el enfoque. Es decir, un predicador puede enfocar un tema hacia un punto, pero no significa que solo represente esto, sino que puede que en un momento dado un predicador utilice esto y yo lo veo apropiado, lo veo muy correcto, según el enfoque, hermano, según el enfoque que esté dando en el momento la persona, pues yo creo que sí, hermana Anabel, que se puede decir que muchas gracias. Que aparecen aquí son enseñanzas que la verdad que todo cristiano debe tomarlas en cuenta y vivir a través de ellas. Lo que él dijo. Muchas gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Gracias. Amén. ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta, pastor. Perdón. Hermana Doralicia. No es como una pregunta, es como un aporte. El pastor me va a confirmar. Él dijo, la Biblia usted nos ha enseñado esta noche que la Biblia utiliza 3 tipos de expresión, pero no importa cuál de los tipos de expresión, como quiera el mensaje es para, o sea, no afecta el mensaje, eso es lo que yo quiero como expresar, como... no importa que sea, o sea, no importa que sea una poesía, sea una narración o un discurso, como quiera la esencia del mensaje, no se afecta para nada de acuerdo al tipo de expresión que use. No, para nada, porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, lo dice el apóstol Pedro. Sí, amén. Entonces,
cualquier parte de la Biblia. Usted abre la Biblia en cualquier parte y es palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a trazarla correctamente. Y entonces, esto es lo que vamos a estar aprendiendo en estos estudios bíblicos, cómo yo puedo entender la Biblia, cómo puedo interpretarla correctamente para no sacarla de contexto. Ahora, esto que estamos viendo son asuntos básicos. Si estoy leyendo una poesía, no significa que un discurso tiene mayor valor de revelación que una profecía, porque, digamos, yo puedo tomar Cantar de los Cantares. Es un poema romántico. Son expresiones que Salomón le dedicó a su esposa. Tal vez esto parece risible lo que voy a decir, pero Salomón tenía 300 esposas y 700 concubinas. Pero él, si usted nota en lo que se han leído Cantar de los Cantares, él dice, pero una sola es la paloma mía, una sola es la que ama mi alma. Él, yo no sé si Salomón perdió el pelo, yo no sé cuántas cosas le pasarían a Salomón por tantos enredos que tuvo, porque la verdad que si una persona se envuelve en tantas cosas, bueno, Dios le dio sabiduría a él, pero esa sabiduría en parte se corrompió. Pero no estamos hablando de Salomón y no quiero que me pregunten nada de Salomón para que no nos desviemos del tema. El caso es, Salomón habla aquí de un poema romántico, Cantar de los Cantares, donde termina, bueno, antes del profeta Isaías. Ahí está ese hermoso libro. Y una persona, por ejemplo, el hermano Domingo puede dedicarle unos versos de eso a la hermana Carmen y son válidos. Son válidos. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo tomar Cantar de los Cantares y enfocarlo del amor de Cristo por la iglesia. Miren el enfoque. Y es válido, es correcto también. Y yo puedo tomar Cantar de los Cantares y no usarlo como un poema romántico, sino utilizarlo para darle consejo a las parejas cómo deben cuidar con delicadeza el amor y la relación de pareja. Y ese es otro enfoque. Y el enfoque es válido, es correcto. Entonces, lo que hay que cuidar que el trazo que le demos a la palabra de Dios sea edificante y que no sea manipulado. Porque ya cuando nosotros estamos manipulando el texto, pues ya la cosa cambia y precisamente el mayor motivo de este tema, escudriñando la Biblia, es que nos cuidemos de nunca manipular un pasaje de la Biblia y también de conocer que si estamos escuchando a alguien que lo está manipulando, inmediatamente nosotros saber y decir, esa persona está manipulando lo que dice la palabra de Dios. Así que este es el propósito básico que nosotros estamos persiguiendo. Pastor, cuando yo vivía en mi pueblo, yo era maestra de escuela dominical. Y había un libro que era del discípulo y otro era del maestro. Y precisamente había una ilustración de Cantar de los Cantares, cómo debe ser, a qué nivel debe ser la intimidad del cristiano. El maestro, en el libro del maestro se explicaba a qué nivel debe ser la intimidad del cristiano con el Señor, que hace una ilustración como del esposo a la esposa, o sea, que ese era el enfoque. Y de verdad que era bien edificante para intimidar la relación con Dios. Pastor, en otro orden, el libro de Proverbios, últimamente no lo estoy leyendo, yo leía un proverbio todos los días, lo voy a retomar. Tiene capítulos que a veces me llaman la atención, no tengo uno en específico,
pero que me llama la atención que un versículo dice una cosa, o sea, no tiene una continuidad. Usted dijo que eso se consideran como uno de los libros poéticos. No tiene como una continuidad. Claro, no es una narración ni es un discurso, quizás por eso ahora me estoy como cuestionando. Un versículo habla una enseñanza, el otro pues habla otra que no es una continuidad de la anterior. ¿Cómo se consideraría eso en ese caso, pastor? Bueno, es que hay diferentes tipos de proverbios. Por ejemplo, hay un proverbio que tiene, digamos, 4 líneas. Las 2 primeras mencionan algo positivo y las 2 segundas algo negativo. Son proverbios antitéticos, que como si hubiese una contradicción, pero no es contradicción en la enseñanza, sino la manera de presentar los hechos. Por ejemplo, podría ser, déjeme ver. Yo creo que hay una parte que dice, por ejemplo, Okay, el sabio escucha el consejo y como lo estoy parafraseando, como que lo aplica y como que el necio lo pasa desapercibido. Algo así a que usted se refiere. Sí, por ejemplo, el Proverbios 15. Miren, el verso 14, ahí este es un verso antitético. Dice Proverbios 15, verso 14, el corazón entendido busca la sabiduría. Eso es positivo, ¿verdad? Sí. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Opuesto a la anterior, sí. Opuesto, pero déjenme decirles, hermano, que estos proverbios tienen unos mensajes extraordinarios para la vida, la conducta, la disciplina. Para todo. Hay enseñanzas para todo, para vender, para comprar, para todo. Hay enseñanzas en este maravilloso libro. Y recuerden que son proverbios, es decir, usted puede encontrar que algunos versículos pueden tener una continuidad, pero en la mayoría de los casos no es así. Son versículos que son de rima libre, se le puede llamar en literatura, que son independientes uno de los otros, pero hay algunos que pueden rimar varios versículos de forma cronológica. Tenemos, pastor, por ejemplo, Deuteronomio 28, tenemos algo parecido a lo que usted está diciendo. Tenemos los primeros versículos, son la consecuencia de las bendiciones de la obediencia y los, yo creo que son 54 próximos, son consecuencias de la desobediencia. O sea, es como una parte positiva y otro es lo negativo de no obedecer. Sí, pero Deuteronomio 28, la hermana lo está citando. Hermanos, es importante que cuando se cite algo de la Biblia, usted no se quede mirando al techo ni mirando, sino que busque la cita bíblica. Yo no estoy viendo a nadie, así que solo estoy diciendo mirando al techo porque miré al techo en el momento que iba a decir eso. Yo no estoy mirando a nadie, solo estoy viendo a la hermana Doralice en este momento. Pero cuando se cite la Biblia, vamos a ir a ella. Eso porque eso es lo que debemos procurar. Ir a la Biblia, aún conociendo el pasaje. Hay pasajes de la Biblia que yo lo puedo recitar de memoria. Muchos pasajes de la Biblia los puedo recitar de memoria, pero cuando estoy estudiando la Biblia, voy y lo leo. Voy a él y lo leo y le dedico todo el tiempo. Yo esos pasajes que me sé de memoria no los leo más rápido que los otros que no me sé de memoria. Los leo con el mismo detenimiento, porque a mí me gusta deleitarme en ver lo que Dios dice en su palabra. Así que bueno, miren, este capítulo 28 de Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, es un discurso, ¿ven? Así que ese capítulo es un
discurso. Pero hermana Doralisa, por un lado aquí aparecen las bendiciones y por otro lado aparecen las consecuencias de la desobediencia, es decir, maldiciones. Tiene esos dos elementos, pero no tiene la misma estructura que los proverbios, porque es que el proverbio es un versículo. Normalmente podríamos llamarlo, bueno, quizás no todos son cuartetas. Un cuarteto es un verso que tiene 4 líneas. Y bueno, la mayoría de los proverbios tienen 4 líneas. La mayoría, algunos 3. Pero bueno, esto ya es un asunto ya secundario, ¿verdad? Y lo importante es que recuerden, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, vamos a descubrir cuando es una narración, cuando es una poesía o cuando es un discurso. Ya vamos a ir exactamente a eso. Este es el enfoque que hoy debemos tener. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? ¿Alguna otra pregunta? No veo manos, pastor. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver 2 elementos vitales para escudriñar la Biblia, Y 2 elementos vitales para escudriñar la Biblia. Ya habiendo entendido las 3 formas de expresión bíblica, ahora vamos a ver que hay 2 herramientas, vamos a llamarle herramientas, 2 elementos vitales para escudriñar la Biblia. Estas 2 cosas que vamos a comenzar a estudiar hoy, no las vamos a estudiar hoy, las 2, es imposible, pero sí las vamos a mencionar. Son vitales para poder escudriñar la Biblia. Ya conocemos que el diccionario define el escudriñar como examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Así, hermano, que eso es escudriñar, examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente, ¿ven? Cuidadosamente. Y entonces podemos deducir fácilmente que una cosa es leer la Biblia y otra muy diferente es escudriñarla. Entre leer la Biblia y escudriñarla hay una diferencia enorme, enorme. Así que es importante nosotros entender, Dios quiere que escudriñemos su palabra. Usted dirá, bueno, pero para escudriñarla tengo que leer. Sí, es verdad, tengo que leer, es la manera, pero una cosa es leer y otra cosa es escudriñar, porque una persona puede leer. ¿Cuántas veces, y yo sé que esto le ha pasado a usted porque me ha pasado a mí, estamos leyendo algo rápido y de repente leemos una palabra que no está ahí? Porque en nuestra mente rápido pensamos que eso era lo que decía. ¿Cuántas veces nosotros estamos leyendo algo y nuestra mente se va a otro punto y lo que estamos leyendo encontramos una palabra ahí que luego la revisamos y decimos, pero esto no es. Esto no es. A veces una persona está leyendo un texto de la Biblia y cambia la palabra. ¿Por qué? Porque no está leyendo con cuidado. No está leyendo en ese momento con cuidado.
Así que es importante que para nosotros escudriñar, examinemos, averigüemos con mucho cuidado lo que dice el pasaje, para así poder entenderlo correctamente. De otra manera, estaríamos incurriendo en errores. Estaríamos incurriendo en algunos asuntos que van a alterar el significado del mismo. Así que cuando estudiemos la palabra del Señor, vamos a hacerlo con cuidado, hermano, con cuidado. Esto no depende de leerse 10 capítulos. Depende de lo que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, hubo un libro que llegó a mi mano y hoy en la tarde saqué un tiempo para ver el libro. Y este libro, déjenme mostrarle para que vean, es un libro que me prestó Lee, es del pastor de la iglesia donde ella está asistiendo allá en República Dominicana. Mire, este libro tiene, no tiene marcadas las páginas, miren esto, no tiene marcadas las páginas este libro, pero son 95 tesis la que tiene este libro, y hay algunas de las tesis que tienen más de una página. Es decir, que estamos hablando por lo menos 100 páginas. Miren, sin exagerar, en 2 horas, quizás 2 horas y media, hoy yo me leí este libro. Pero ¿cómo lo leí? Yo no me leí el libro párrafo por párrafo. Yo estaba viendo los puntos, son 95 tesis que trata este pastor, y yo estaba viendo las tesis, estaba leyendo algunos conceptos de la tesis. Es decir, yo entendí todo lo que estaba leyendo. Ahora, usted me pregunta a mí que le repita las 95 tesis y es imposible. Yo le puedo repetir algunas, pero yo lo leí. Es decir, yo sé el contenido de este libro, pero yo no lo escudriñé, hermanos. No escudriñé este libro, sino que lo leí así, a vuelo de pájaro, pude tener una lectura. Entonces, mire, lo primero es que el que estudia la Biblia no puede hacerlo a prisa. Estudiar la Biblia no es para cumplir un requisito. No es para decir, sí, yo leo la Biblia. No, hermanos, no es así. Tiene que estudiarse la Biblia detenidamente. No podemos tener prisa. La Biblia hay que saborearla paso a paso. Según nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, debemos estar incentivados y motivados, no solo en cantidades de lecturas, sino en entender, en sacar, en extraer de la Biblia las enseñanzas que nosotros estamos buscando. Así que a mí me gusta comparar el estudio de la Biblia con comer un postre delicioso. Yo creo que todo el que esté en este grupo le gusta algún tipo de postre, ¿verdad? Por ejemplo, a mí no me gusta comer mucho dulce, a mi esposa menos, pero hay postres que a mí me encantan y hay cosas que ella hace dulce que a mí me encantan. Me encantan tanto que ella casi no lo hace, porque si está aquí me lo como, pero si no está, solo tengo el deseo de comerlo y así me cuido, así cuido mi salud. Ahora, cuando usted y yo estamos comiendo un postre delicioso, normalmente el postre es
poca cantidad, salvo el caso de una persona sin control que se lo sirva todo, ¿verdad? Que a veces pasa esto, pero si la persona pues está utilizando apropiadamente el postre, normalmente es poca cantidad. ¿Y cómo se come? No se come con un cucharón de servir la comida, ¿verdad? El postre se come con una cucharita pequeña. Porque ¿cuál es el propósito? El propósito es que la persona pueda ir saboreando. Ya comió el plato fuerte, ahora este postrecito pues cae bien y son porciones pequeñas. La persona lo come lentamente para prolongar el sabor. Es como si no quisiera que se le terminara. Así se debe estudiar la Biblia, hermano. Saboreando cada palabra, cada expresión, saboreando las frases que contiene. A veces hay detalles como un verbo y ese verbo es determinante para nosotros poder entender el pasaje. A veces quizás hay un hecho que aparece narrado allí. Ustedes saben que en la palabra de Dios nosotros siempre vamos a hallar una fuente de conocimiento. Y lo que usted lee un pasaje de la Biblia hoy y aprende muchísimo. Y en 6 meses vuelve y lee el mismo pasaje y va a aprender cosas nuevas. Esa ha sido mi experiencia. Esa ha sido mi experiencia todo el tiempo en casi 48 años que tengo estudiando la palabra de Dios. Mi experiencia ha sido esa. Así que esta mañana estaba terminando un sermón, el sermón del domingo de Canaán, y esa es mi experiencia. Es un pasaje que yo conozco, el que voy a utilizar. Sin embargo, preparándolo, lo comencé ayer en la tarde, lo terminé hoy en la mañana, y yo pude aprender un sinnúmero de cosas y pude entender cosas que no me había detenido a verla. Así que recuerden esto, hermanos. Esto es vital. Por eso a veces nosotros leemos un pasaje de la Biblia y se nos hace una pregunta inmediatamente y no podemos responder porque no estamos asimilando lo que nosotros estamos leyendo. Recuerdes este ejemplo. Estudie la Biblia como si estuviera comiendo un postre delicioso, que usted no quisiera que se acabara, y usted va lentamente. Yo he visto personas, por ejemplo, a veces los niños cuando están comiendo un helado, usted lo mira, que solo pasan la lengua al helado. Y hay otras personas que usted mira a veces un niño que dura tanto tiempo que el helado casi se le derrite. Y hay otra persona, hermano, que en 5 bocados ya se acabó el helado, se fue. Si nosotros estudiamos la Biblia saboreándola, mire, le vamos a sacar un provecho maravilloso y extraordinario. Cada palabra, cada expresión tiene un sentido. Por eso usted puede ver un predicador que come la palabra. Ese predicador puede mantenerse en un texto de la Biblia, en 2, en 3, y de ahí puede sacar un sermón maravilloso por una razón, porque es que se va a dedicar. Si se lee la Biblia a la carrera, si se lee huyendo como el que lo están persiguiendo, olvídese que el provecho será mínimo. No se le va a sacar el verdadero provecho. Así que se debe escudriñar la Biblia saboreando cada palabra, cada expresión, cada verso, cada capítulo, etcétera, etcétera. Con mucha razón, Pablo le recomendó a Timoteo algo. Yo quiero que alguien lo lea, está en el folleto. Vamos a ver lo que dice
Primera Timoteo, capítulo 4, verso 13. Y luego es el verso 15, así que, pero está ahí, no tienen que buscarlo en la Biblia. Vamos a ver, alguien por favor. Hermana Betsy. Buenas noches, mis hermanos, bendiciones a todos. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 4:15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermana Betsy, vamos a aprovechar, ya que está con el micrófono abierto. Hermana Betsy, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo? Que se ocupe en la lectura y en la enseñanza, pero que esto escudriñe, es lo que él está tratando de decir, es que escudriñe en esas escrituras, para que eso sea provechoso para los demás, la enseñanza que él les dé a los demás. Amén. Noten, hermanos, noten. Y miren, aquí hay una palabra que es determinante. Y Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate. Esa palabra, ocúpate, ¿qué significa? Mantente ocupado, mantente enfocado, no pierda de vista. Ocúpate es no pierda de vista. ¿Qué cosa? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Noten estos elementos que el apóstol le está diciendo a Timoteo. Ahora, es importante que nosotros, al leer este versículo, entendamos el versículo. Todo esto lo vamos a aprender después, todos estos detalles nosotros lo vamos a ver después, pero noten, cuando yo estoy leyendo este versículo, ocúpate en la lectura, yo sé lo que es la lectura, yo no tengo que buscar un diccionario para saber lo que es lectura. Ahora, la exhortación. ¿Qué es exhortación? Yo debo entender lo que significa esa palabra, hermanos. Yo no puedo salir de ahí a la carrera. Yo tengo que entender. Aquí hay dos palabras que sé que no tengo que buscarla y ninguno tiene que buscarla en un diccionario. La lectura y la enseñanza. Eso no hay que buscarlo en diccionario, eso es del conocimiento común, pero exhortación, ¿qué es exhortación? Hay gente que piensa que exhortación es como darle un castigo a alguien con palabras, corregirlo, y eso no es exhortación. Exhortar es levantar el ánimo, y que a veces con palabras correctivas, sí, a veces con palabras de reconocimiento a la persona, sí, pero esto es exhortación. Entonces noten qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y miren otra cosa, noten al estudiar la Biblia, el verso 15, ¿con qué palabra comienza? Ocúpate. ¿Dónde aparece ocúpate? En el verso 13. En el 13, esta es la palabra que está moviendo, es la palabra motora para lo demás. Ocúpate en la lectura, en el 13, ¿verdad? La exhortación y la enseñanza. Y en el 15, recuérdese que yo salté un versículo. En el 15 comienza con la palabra ocúpate. ¿En qué? En estas cosas. ¿En cuáles? En las tres que ya le ha dicho, hermano. Es decir, ocúpate en estas cosas. ¿Y qué le sigue diciendo? Permanece en ella. No solo que Timoteo un día se levantara y dijera, oh, voy a leer, voy a preparar algunas exhortaciones, voy a preparar algunas enseñanzas
No, que eso debía ser el estilo de vida de Timoteo. Por eso le dice, permanece en ellas. Si no permanecemos, si no somos dedicados. Mire, si usted comienza a leer la Biblia y usted quiere estudiar la Biblia, usted se lee un capítulo o algo un día y se olvida de eso y jamás vuelve a volver a leerlo, a revisarlo, usted no sacará gran cosa de eso que está haciendo. Hay que permanecer. ¿Qué dice? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si Timoteo se mantenía en la lectura, Timoteo cuando citara la Biblia lo iba a hacer de una forma apropiada. Si se preparaba en la exhortación, iba a levantar el ánimo de la gente, aún corrigiéndolo, iba a levantar el ánimo. Y si se preparaba en la enseñanza, iba a ser un buen maestro. Así que, pero para esto, la persona debe de mantenerse ocupado todo el tiempo ejercitándose para poder lograr un mejor conocimiento. El investigador tiene que valerse de una serie de herramientas que, aunque sean secundarias, son valiosas, como son diccionarios bíblicos o no. Es importante que nosotros, al estudiar la Biblia, consultemos. Hay diccionarios bíblicos que nos ayudan, pero también hay palabras que nosotros las vamos a buscar en el diccionario de la Real Academia Española. Hablamos español, sí, bueno, si estamos haciendo una investigación en otro idioma, pues tenemos que buscar un diccionario en ese idioma, pero necesitamos esto. También es importante ver algún comentario bíblico. Recuerden esto, hermanos. Mire, cuando usted esté haciendo una investigación de la Biblia y usted lea un comentario, no importa que lo haya escrito el mismo hermano Domingo, un ejemplo. Si Domingo Arias escribió un comentario por ahí, usted está estudiando la Biblia, usted no diga, ah, sí, esto es así, porque mira, lo dice el pastor Domingo. No, 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 hermano, no. Eso no es lo que Dios dice. Dios quiere que usted saque sus propias conclusiones. Tome lo que dice el hermano Domingo Arias, tome lo que dice la hermana Carmen, vea un diccionario bíblico, vea un diccionario común de la lengua y usted saque su propia conclusión. Su propia conclusión puede ser que finalmente concluye estando de acuerdo conmigo, con la hermana Carmen o con aquel otro. Fabuloso, pero es importante que el cristiano saque una enseñanza propia de lo que está viendo, una enseñanza que desde luego tiene que ser trazada correctamente, porque esto es lo que vamos a ir aprendiendo aquí. Así que otro detalle importante es consultar versiones de Biblia. Debido al lenguaje, puede aportar un conocimiento más claro del texto. Por ejemplo, déjenme mostrarles algo rapidito. Déjenme ver. Ok, miren, este libro es un Nuevo Testamento, pero es un Nuevo Testamento en 4 versiones. Es decir, cuando yo abro este Nuevo Testamento, aquí voy a tener, de este lado voy a tener una versión de la Biblia que es Reina Valera 60, pero aquí al lado voy a tener lo mismo en Dios habla hoy, y en la siguiente página voy a tener lo mismo en la versión, la Biblia de las Américas, y en la siguiente página lo mismo, pero en Nueva Versión Internacional. Son 4 versiones de la Biblia que yo tengo en este Nuevo Testamento. Entonces,
es importante. A veces estamos leyendo y como que no entendemos. Reina Valera 60 es mi preferida y ya ustedes saben, ya le he dicho la razón, porque es una Biblia literal, traducida palabra a palabra, pero utiliza un lenguaje, un español un poco difícil para estas generaciones de ahora. Entonces hay palabras que son un poco difíciles, ¿sí? La persona pues puede consultar una versión de estas más modernas para tratar de entender con mayor claridad el texto. Poder de esa manera entender con claridad el pasaje de la Biblia. Y por último, y luego de esto quiero dar un espacio por si hay alguna pregunta. Cuando comenzábamos esta sección, yo decía que hay dos elementos vitales para escudriñar la Biblia. Y estos son la exégesis y la hermenéutica. Aunque usted lo tiene aquí en el folleto, en las notas que usted está tomando, ponga que estas son dos herramientas básicas, dos herramientas básicas. Así como un carpintero necesita una sierra y un martillo. Mire, un carpintero si no tiene un martillo, si no tiene sierra, es imposible que pueda hacer un trabajo. Así, la exégesis y la hermenéutica son vitales para poder la persona escudriñar correctamente la Biblia. Yo no quiero complicarle mucho este asunto porque comenzamos con las tres formas de expresión bíblica, ¿verdad? Que son el discurso, la poesía y la narrativa. Ok, ya eso lo aprendimos. Ahora estamos viendo dos cosas que son herramientas para poder trabajar en lo que es escudriñar la palabra de Dios. Así que, bueno, ¿qué es la exégesis? Es el significado original del pasaje bíblico. Así que cuando hablamos de exégesis, es el significado original del pasaje bíblico. Y si yo le preguntara a usted un ejemplo, ¿qué es el 911? Usted me va a decir, bueno, el 911 es un número de emergencia, pero también es un hecho histórico lo que pasó en el 2001 con las Torres Gemelas, se conoce como el 911. Ok, pensemos que en 1000 años, ahora mismo nosotros escribimos el 911, lo que pasó en el 911 y lo dejamos así. En 1000 años, alguien que lea eso, tiene que tratar de investigar a qué nosotros nos estábamos refiriendo con el 911. ¿Qué era lo que nosotros queríamos decir? Entonces, eso es exégesis, hermano. El significado original. El que estudia la Biblia no puede cambiarle el significado original a la palabra, porque entonces ya ahí comenzó el problema. Ahora, la hermenéutica interpreta correctamente ese mismo pasaje bíblico antiguo y nos lo trae al tiempo de hoy. Así que por eso es tan importante esas dos herramientas. Exégesis nos dice lo que el profeta, lo que el apóstol quiso decir en su momento, en su momento lo que quiso decir, y la hermenéutica me ayuda a interpretar. Recuérdese, hermenéutica quiere decir interpretar. Interpretar, hermenéutica, interpretar, y poder interpretar para aplicar el pasaje de la Biblia a
lo que representa para nosotros hoy. Si al estudiar la Biblia no tomamos en cuenta esos dos aspectos, vamos a cometer graves errores, y esto no es algo académico, sino práctico del estudio de la Biblia. Así que vamos a tomar en cuenta estos dos aspectos, a leer, vamos a preguntarnos, esto le estaba diciendo Abraham a Sara, era Abraham a Sara, no es Domingo a Carmen, era Abraham a Sara. Entonces yo no puedo sacar de contexto el pasaje, sino que tengo que hacer una exégesis correcta y ver que Abraham le estaba hablando a Sara. Vamos a ver algunas preguntas, hermanos. Ya en la próxima semana vamos a comenzar a ver con detalle lo que es la exégesis. Vamos a ver una serie de cosas referente a esto y luego vamos a ver la hermenéutica y después vamos a hacer una serie de estudios prácticos con pasajes de la Biblia, pero estoy hablando de varias semanas. Vamos a ver alguna pregunta acerca de esto último que he estado señalando. ¿Preguntas? ¿Alguien? Hermana Doralisa y después la hermana Betsy. Excúsenme si yo pregunto mucho. Pastor, no quiero desviarlo, pero una pregunta. A mí también me gusta la Reina Valera, porque desde que vine al Evangelio es la que leo. He oído algunas como oposiciones cuando se habla del nombre de Jehová. O sea, yo sé que Reina Valera tiene Jehová. He oído otro predicador que dice, uno en específico, que dice que Jehová es uno de los nombres que se le da a Dios. Nada más explíqueme brevemente para no distorsionarlo del tema, por favor. Miren, hermanos, es importante que nosotros tengamos claro lo que es el concepto de Dios. Dios no tiene un acta de nacimiento donde aparezca declarado. Yo me llamo tal. No, hermanos, no. Los nombres de Dios que aparecen en la Biblia y que pueden aparecer en diferentes versiones es la manera de que el traductor pudo comprender lo que allí el contenido original dice, porque el nombre de Dios aparece por 4 letras en el hebreo: Y, H, W, H. No tenían vocales. El hebreo antiguo no tenía vocales. Y, H, W o W, H. De ahí se saca Yahweh, Yahvé. La traducción Reina Valera utiliza el nombre Jehová. A mí me parece que Yahvé o Yahweh es como que se acerca más a esas 4 letras, pero eso es lo que a mí me parece. Ahora, déjeme decirle algo. Como Dios no tiene un acta de nacimiento donde aparece el nombre de Él, porque eso no existe en Dios. Y lo que nosotros debemos tener claro es a quién estamos dirigiendo nuestra atención, a quién le estamos hablando conforme al nombre bíblico. Cuando yo digo Señor, cuando yo digo el Todopoderoso, cuando yo digo el Eterno, cuando yo digo el Creador, cuando yo digo mi Señor, mi Dios, mi Padre, hermanos, eso va dirigido a alguien específico. Entonces, es el verdadero contenido del nombre de Dios. Ahora, repito, cuando Dios se le reveló a Moisés, que Moisés le dijo a Dios, Señor, ¿en qué nombre voy? Dios le dijo, dile que yo soy el que soy.
Y ahí es cuando por primera vez se utilizan las 4 letras, se llama el tetragramatón, 4 letras, Y, H, W, H, que de donde sale la expresión yo soy el que soy, y es la primera vez que aparece ahí ese nombre que se ha traducido, como les digo, de diferentes maneras, como Yahweh, Yahvé, Jehová, pero en este caso la parte importante es que nosotros sepamos exactamente que le estamos dirigiendo nuestra atención al Dios creador y todopoderoso sobre todas las cosas. Gracias, pastor. Hermana Betsy. Pastor, ¿hay algún libro o en la misma Biblia cómo uno hace para encontrar la exégesis, verdad? Y la hermenéutica para uno guiarse cuando uno quiere entender o interpretar el libro bíblico que uno está leyendo de la manera correcta. ¿Hay algún libro con el que uno se puede guiar, pastor? Sí, sí. Bueno, ya a partir de la próxima semana, ya nosotros vamos a comenzar a analizar una serie de detalles y terminaremos, cuando terminemos, vamos a estar como 3 semanas hablando sobre la exégesis. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver cómo yo puedo, a partir de ahí, ver lo que es la exégesis de cualquier pasaje de la Biblia. Así que vamos a aprender cómo hacer una exégesis de cualquier pasaje, no de unos sí, de otros no, de cualquier pasaje de la Biblia. Así, hermana Betsy, que vamos a hacer eso. Ok, gracias, pastor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No hay manos levantadas, pastor. Bueno, pues quedamos hasta aquí en este día de hoy, así que la próxima semana continuamos con este interesante tema.